Soy Juan, y llevo trabajando en Coca-Cola desde hace más de 15 años. He pasado por todos los turnos, y si algo me gusta de este trabajo, es la estabilidad. Sin sorpresas, sin problemas. O al menos así fue hasta hace 6 meses, cuando me asignaron a la nueva planta de distribución en las afueras de la ciudad. Todo empezó una noche durante el turno de cierre. Era un lunes cualquiera, o al menos lo parecía. Estaba yo solo en el almacén, terminando los reportes de inventario, cuando noté algo raro. Una botella de Coca-Cola estaba fuera de lugar. Pensé que era un error mío, así que la moví de vuelta a su sitio. Pero entonces vi otra, y luego otra. Cada una parecía haberse desplazado unos centímetros de su posición. El almacén era enorme, lleno de filas interminables de estantes y cajas. Las luces eran fluorescentes y parpadeaban de vez en cuando, pero eso era normal en un lugar tan antiguo. Sin embargo, algo no se sentía bien esa noche. El aire estaba extrañamente denso, y el sonido de las máquinas apagadas hacía eco de manera inquietante. Me dije que solo era el cansancio. El último mes había trabajado horas extra, y eso debía estar afectando mi percepción. Decidí apurarme con el inventario para salir cuanto antes, pero cuando llegué al pasillo más al fondo del almacén, vi algo que me hizo detenerme en seco. Había una puerta que nunca antes había notado, una puerta pequeña y oxidada, casi escondida entre las sombras. Lo curioso es que esa zona del almacén siempre había estado vacía. De hecho, yo mismo había hecho inventario allí muchas veces y nunca había visto esa puerta. Mi curiosidad me venció. Me acerqué lentamente, con el estómago apretado y la piel erizada. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con un candado viejo y oxidado. Sin embargo, lo más extraño no era la puerta en sí, sino un sonido que venía de detrás de ella. Un suave susurro, como si algo o alguien estuviera hablando muy bajo. Pegando mi oreja contra el metal frío, pude escuchar con mayor claridad. Al principio no entendía nada. Eran murmullos confusos, pero luego escuché mi nombre. Juan, Juan. Me alejé de un salto con el corazón a 1000 por hora. No podía ser. Es el cansancio, me repetí, tratando de tranquilizarme. Pero entonces, el susurro volvió, más fuerte esta vez. Corrí hacia la sala de control para revisar los planos del almacén, convencido de que me había perdido alguna parte. Sin embargo, cuando revisé los documentos, esa puerta no aparecía en ningún plano. Era como si nunca hubiera existido. Decidí que lo mejor sería olvidarlo, pero algo me seguía inquietando. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, no podía quitarme el sonido de esos murmullos de la cabeza. Pensé en contárselo a mi supervisor, pero no quería que pensaran que me estaba volviendo loco. Los días siguientes, todo empeoró. Durante el turno de noche, escuchaba pasos detrás de mí en el almacén vacío. Al principio, lo atribuía al eco de mis propios pasos, pero pronto se hizo evidente que no estaba solo. Varias veces, mientras pasaba por las filas de cajas, veía sombras moviéndose entre los estantes, siempre en el borde de mi visión, pero cuando giraba la cabeza para mirar, no había nada. Una noche me atreví a volver a la puerta. Esta vez, el candado estaba roto. La cadena colgaba, oxidada, y la puerta entreabierta. Tomé una linterna, armándome de valor. Sabía que algo no estaba bien, pero necesitaba respuestas. Empujé la puerta lentamente y me encontré con una escalera que descendía en espiral hacia una parte subterránea de la fábrica que jamás había visto ni oído mencionar. Bajé los escalones con cautela, el aire volviéndose cada vez más pesado y denso. A medida que descendía, el sonido de los murmullos aumentaba hasta que llegué a un pequeño cuarto oscuro y claustrofóbico. Al iluminar el lugar con mi linterna, mi corazón casi se detuvo. Las paredes estaban cubiertas de fotos viejas. Fotos de empleados de la planta, algunos de los cuales habían trabajado hace décadas, mucho antes de mi tiempo. Y ahí, en el centro de la pared principal, estaba mi propia foto.
clavada con una tachuela oxidada. Era imposible. Yo nunca había estado en ese lugar antes, y mucho menos había visto esas fotos. Pero lo más aterrador fue lo que descubrí al acercarme a mi imagen. Debajo de cada una de las fotos, había una fecha escrita, y la fecha debajo de mi foto era la del día siguiente. El terror me invadió por completo. Intenté salir corriendo, pero mientras subía las escaleras, sentí que algo me seguía. Una presencia oscura y fría que hacía que el aire fuera más denso a cada paso. Al llegar al almacén, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, con un estruendo que resonó en todo el lugar. Desde esa noche, no he vuelto a sentirme seguro en la planta. Las sombras me siguen, y cada vez que paso cerca de esa sección, siento que algo me está mirando, esperando. Les conté a mis compañeros, pero nadie me creyó. Dijeron que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Trabajo en la planta embotelladora de Coca-Cola desde hace casi 10 años. He visto cómo miles de botellas pasan por las cintas transportadoras, cómo se llenan, etiquetan y empaquetan, listas para distribuirse por todo el país. A primera vista, parece un trabajo rutinario, repetitivo y sin ningún misterio. Sin embargo, lo que me pasó hace apenas unos meses aún me tiene sin dormir. Todo empezó una noche en la que me asignaron el turno de madrugada. La fábrica es enorme, con pasillos que parecen interminables, el eco de las máquinas llenando el aire, y apenas unos cuantos compañeros trabajando en secciones distantes. Esa noche, sin embargo, me encontraba solo en mi área. El supervisor, Jaime, me dijo que tendría que quedarme allí, en la zona donde almacenábamos botellas viejas y maquinaria que ya no usábamos, porque estábamos esperando una auditoría que revisarían esos equipos al día siguiente. Era una sección de la fábrica a la que no íbamos a menudo. De hecho, estaba casi olvidada. El polvo cubría las viejas máquinas que habían sido reemplazadas años atrás. El olor a moho y metal oxidado flotaba en el aire. En el fondo, las sombras parecían más densas y el silencio era extraño, casi palpable. Estaba revisando una lista en mi tableta cuando oí el primer ruido, un suave tintineo de vidrio, como si alguien hubiera movido una de las botellas vacías. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Debe ser el viento, me dije, aunque no había ninguna ventana abierta cerca. Continué con mi trabajo, tratando de no pensar demasiado en lo que había oído. Pero entonces lo volví a escuchar, un crujido, esta vez más fuerte. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado en el piso, pero el sonido provenía de una esquina oscura, donde apenas podía distinguir las formas de las viejas cajas de botellas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero traté de calmarme. Es solo tu imaginación, pensé. Sin embargo, decidí acercarme para comprobar. Mientras caminaba, el sonido se detuvo de repente, como si quienquiera que estuviera haciendo ruido se hubiera percatado de mi presencia. Encendí la linterna de mi celular y apunté hacia el rincón más oscuro. Ahí estaban las cajas, cubiertas de polvo, pero algo estaba mal. Algunas de las botellas vacías dentro de esas cajas estaban rotas, con los fragmentos esparcidos por el suelo, y en el centro de ellas había algo escrito en la pared. Me acerqué más, y al iluminar mejor, me di cuenta de que no era una inscripción hecha con pintura o marcador. Era algo mucho peor. Las palabras "sal de aquí" estaban formadas con lo que parecía sangre seca. Mi respiración se aceleró y di un paso hacia atrás, tropezando con una de las botellas vacías que rodó por el suelo con un eco inquietante. En ese momento, oí otro sonido, un susurro, apenas perceptible, pero claro: no deberías estar aquí. Me congelé en mi lugar. El miedo me invadió por completo. No había nadie más en esa parte de la fábrica. Estaba solo, o al menos eso creía. Corrí hacia la puerta, pero algo más captó mi atención justo cuando estaba a punto de salir. Entre las sombras,
En la penumbra detrás de las viejas máquinas vi una figura. Era difícil distinguirla, pero sus movimientos eran lentos, casi fluidos, como si se deslizara entre las máquinas viejas. Mi linterna parpadeó y al iluminar brevemente el rincón, lo vi con claridad. Era una figura humana, o al menos lo parecía, pero estaba distorsionada, como si su cuerpo hubiera sido estirado de forma antinatural. Su rostro no tenía ojos, solo un par de huecos oscuros y vacíos que parecían absorber la luz. La figura no se movió hacia mí, solo se quedó ahí, mirándome, o al menos eso parecía. Mi cuerpo entero se quedó paralizado por el terror. Pero entonces, esa cosa levantó una mano y señaló las botellas rotas a sus pies. Cuando miré hacia abajo, vi algo que me heló la sangre. Una etiqueta de Coca-Cola antigua, mucho más antigua de lo que deberían ser. Y en lugar de los ingredientes habituales, en letras apenas visibles, había una sola palabra: maldición. No pude soportarlo más. Salí corriendo de esa sección de la fábrica, mi corazón martillando en mis oídos, el eco de mis pasos resonando por los vacíos pasillos. No volví a mirar atrás. A la mañana siguiente, no le conté a nadie lo que vi. Cuando volví a esa área con mis compañeros para la auditoría, todo parecía normal. Las botellas estaban intactas, no había ninguna inscripción en la pared y no había rastro de la figura. Aún trabajo en la planta, pero nunca más volví a hacer el turno de madrugada. Algunos de mis compañeros han contado historias similares, pero siempre las tomamos como bromas o cuentos de miedo para pasar el tiempo. Sin embargo, yo sé la verdad. Algo habita en esa sección olvidada de la fábrica, algo que ha estado ahí mucho antes de que yo empezara a trabajar. Y todavía escucho esos susurros cuando paso cerca, recordándome que no debería haber regresado. Siempre pensé que los turnos de noche en la planta eran tranquilos, casi aburridos. Es decir, hasta hace unas semanas. Lo que pasó esa noche cambió por completo la manera en que veo mi trabajo en Coca-Cola y la forma en que veo el mundo. Era un turno más. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre mi cabeza mientras el sonido rítmico de las máquinas llenaba el aire. Trabajaba en la línea de embotellado, revisando las botellas de Coca-Cola mientras pasaban a velocidad constante. Todo marchaba como siempre, al menos hasta que noté algo raro en una de las botellas. De primeras, parecía como cualquier otra, la clásica botella de vidrio, el líquido oscuro burbujeando dentro. Pero cuando la saqué de la línea para revisarla de cerca, vi algo en su superficie. Era una especie de sombra que se movía en el reflejo del vidrio, como si algo estuviera detrás de mí, pero al girar la cabeza, no había nada. Pensé que era solo mi imaginación, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Dejé la botella a un lado y seguí trabajando, pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonó. Un par de horas más tarde, fui al baño para despejarme. Mientras me lavaba las manos, vi algo extraño en el espejo. La imagen de mi reflejo era diferente. Parecía que yo mismo, en el espejo, me estaba observando fijamente, con los ojos vacíos, como si no fuera realmente yo. Me quedé congelado y el aire se volvió espeso. Por un momento mi reflejo sonrió de una manera que no había hecho yo. Di un paso atrás, aterrado. Salí corriendo del baño sin mirar atrás, pero esa sensación de ser observado me seguía a cada paso. Volví a la línea de producción, intentando convencerme de que había sido mi mente jugándome una broma. Pero a partir de ese momento, todo empezó a desmoronarse. Las luces en la planta comenzaron a parpadear intermitentemente y el zumbido de las máquinas se volvió irregular. Me dirigí a uno de los supervisores, Marcos, para informarle de lo que estaba pasando, pero no lo encontré. La planta estaba vacía, demasiado vacía para ser un turno nocturno normal. Decidí revisar los pasillos de la planta en busca de alguien, pero lo que encontré en la oscuridad me hizo arrepentirme de haber entrado. Mientras caminaba por el corredor que llevaba al área de almacenamiento,
Vi algo moverse en la penumbra. Era una sombra, pero no una sombra normal. Era más densa, como si tuviera cuerpo propio. Se deslizaba por el suelo, acercándose cada vez más. Retrocedí, pero antes de que pudiera escapar, una voz suave, casi como un susurro, llenó el aire. «No te vayas. Queremos jugar». Me congelé en el lugar, y al girar la cabeza hacia una de las máquinas de embotellado, vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo, una versión distorsionada de mí mismo, me miraba desde el cristal de la máquina. Sus ojos eran completamente negros, sin vida, pero llenos de malicia. Y entonces habló, con una voz que no era la mía, pero que salió de sus labios. «Ya no estás solo aquí». Corrí. No me importaba a dónde, solo quería alejarme de aquello. Pero mientras corría, las luces parpadeaban violentamente y sentía que las sombras a mi alrededor se hacían más grandes, más profundas. Era como si la planta entera hubiera cobrado vida, pero una vida que no pertenecía a este mundo. Llegué al vestíbulo, pensando que estaba a salvo, pero cuando me miré en el espejo cerca de la entrada, mi corazón casi se detiene. El reflejo estaba ahí otra vez, pero esta vez no estaba solo. Varias figuras oscuras se alzaban detrás de mi imagen, moviéndose lentamente, rodeándome. Lo peor fue que ya no se limitaban al espejo. Podía sentir su presencia en el aire, el frío que emanaban. De repente, las luces se apagaron por completo. La planta quedó sumida en una oscuridad total. Solo podía escuchar el eco de mis propios pasos y el sonido distante de las máquinas, pero con algo más entremezclado, una risa baja y gutural que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Y luego sentí una mano fría en mi hombro. No recuerdo cómo, pero logré salir corriendo de la planta esa noche. Abandoné todo, mi equipo, mis pertenencias, todo. No volví al trabajo. Nadie me creyó cuando intenté contar lo que vi, y desde entonces he tenido que vivir con esa sensación de que algo me sigue. Cada vez que veo mi reflejo ya no puedo confiar en que lo que estoy viendo sea realmente yo. Esa noche aprendí una lección aterradora. Hay cosas en este mundo que no podemos entender, y algunos lugares, como esa planta de Coca-Cola, guardan secretos que nunca deberían ser descubiertos. Nunca fui de creer en cosas paranormales, fantasmas, o cualquier tipo de esas historias que la gente suele contar. Soy un tipo de números, me gusta la lógica y los hechos concretos. Por eso, cuando me contrataron para supervisar la producción en la planta de Coca-Cola en la ciudad, pensé que era solo otro trabajo más. Todo parecía normal, hasta que los ruidos comenzaron. Llevaba unas semanas en el turno nocturno cuando escuché por primera vez el sonido. Un zumbido sutil, casi como el sonido de una botella abriéndose lentamente, seguido por un ligero fizz, como cuando el gas escapa de la Coca-Cola recién destapada. Lo oí justo cuando estaba terminando mi revisión en la línea de embotellado, pero el lugar estaba vacío. Era extraño, porque el turno nocturno es bastante silencioso una vez que las máquinas están apagadas. Al principio no le di importancia. A veces los compresores o los tanques de carbonatación se despresurizan, y ese sonido no era inusual en una planta de refrescos. Pero en las noches siguientes, el sonido se hizo más frecuente, y no siempre provenía de la maquinaria. A veces parecía que venía de las sombras más allá de las filas de botellas, como si algo estuviera abriéndose en la oscuridad y dejara escapar una burbuja de gas invisible. La tercera semana fue cuando las cosas se volvieron más extrañas. Estaba revisando los controles de calidad y haciendo el inventario cuando noté que algunas botellas de Coca-Cola estaban fuera de lugar. No pensé mucho en ello. Quizá los chicos del turno anterior las habían dejado mal acomodadas. Pero cuando fui a moverlas, noté algo que me heló la sangre. Las botellas estaban abiertas. No rotas, no con la tapa mal colocada, sino abiertas, como si alguien las hubiera destapado a propósito, pero sin ninguna marca visible. Me acerqué para inspeccionar una de las botellas,
y cuando la toqué sentí una vibración leve en el cristal. Fue como si algo dentro de la botella se estuviera moviendo. No había burbujas ni espuma, solo un líquido oscuro y quieto. Demasiado quieto. Decidí ignorar lo que vi. Pensé que estaba trabajando demasiado, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero esa misma noche, mientras caminaba por el pasillo de botellas hacia el almacén, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Fue un susurro. Al principio no entendí lo que decía, pero conforme me acercaba, el sonido se hizo más claro. Parecía que alguien repetía una y otra vez la misma palabra: sed, sed. Era como si la propia planta estuviera respirando, como si las botellas quisieran algo de mí. Me quedé inmóvil, con la linterna en la mano, apuntando hacia los estantes de botellas. De repente, una botella cayó al suelo sin razón aparente. El cristal no se rompió, solo rodó lentamente hacia mis pies. Me agaché para recogerla, y al hacerlo, sentí una ráfaga de aire frío que me recorrió la espalda. Lo que vi entonces me hizo soltar la botella y dar un paso atrás. Dentro de la botella, bajo el líquido oscuro y brillante, había algo que no era gas. Era como una sombra líquida, moviéndose lentamente bajo la superficie. Mis ojos se clavaron en esa cosa, y por un momento, juro que vi un rostro formarse en el vidrio. Una cara sin ojos, solo con una boca abierta, como si gritara en silencio desde el interior de la Coca-Cola. Dejé caer la botella y retrocedí rápidamente. No podía ser real, mi mente me estaba jugando trucos, o eso me decía a mí mismo. El verdadero horror comenzó unos días después. Había cámaras de seguridad en la planta, y como parte de mi trabajo, revisaba los vídeos de las noches anteriores. Pero en las grabaciones, siempre había algo que no encajaba. Las botellas parecían moverse solas, deslizarse por los estantes como si una mano invisible las empujara. A veces, las luces de la planta parpadeaban justo cuando alguna botella caía al suelo, como si algo estuviera jugando con la electricidad. Una noche, decidí quedarme más tarde de lo habitual para vigilar lo que estaba sucediendo. Estaba solo en la sala de control, con las cámaras monitoreando cada rincón del almacén. Era pasada la medianoche cuando vi algo en la pantalla que me dejó paralizado. En una de las cámaras había una figura, una sombra alta y esbelta, de pie entre las filas de botellas. No era humana, o al menos no lo parecía. Era como una mancha oscura, una silueta amorfa que parecía estar hecha de gas o humo. Se movía lentamente entre las estanterías, deslizando sus largos dedos por las botellas, dejando un rastro de humedad en el vidrio. Y entonces, de la nada, giró su cabeza hacia la cámara. Mis ojos se encontraron con los suyos, si es que tenía ojos. No había nada allí, solo una oscuridad vacía, pero sabía que me estaba mirando. El pánico me invadió, y apagué las cámaras de inmediato, mi respiración rápida y mis manos temblorosas. A la mañana siguiente, decidí hablar con uno de los empleados más antiguos de la planta, un hombre mayor llamado Don Carlos. Siempre había trabajado en esa planta, desde que se inauguró. Cuando le mencioné lo que había visto, su rostro cambió al instante. Sus ojos se oscurecieron y su voz se volvió grave. «Esa planta tiene una historia que nadie quiere recordar», dijo en un susurro. «Hace muchos años, cuando recién empezamos, uno de los trabajadores murió aquí, atrapado en una de las máquinas de embotellado. Nunca encontraron su cuerpo completo. Algunos dicen que su espíritu sigue atrapado en la fábrica, buscando venganza, buscando saciar su sed. Desde entonces, nunca volví a trabajar en el turno de noche. No podía soportar el sonido de las botellas abriéndose por sí solas, el susurro constante que parecía resonar en las paredes, y cada vez que paso cerca del almacén, siento como si algo oscuro, algo sediento, me estuviera esperando entre las sombras. Y te diré algo, después de lo que viví, ya no puedo ni siquiera abrir una botella de Coca-Cola sin recordar esa cosa que vi, y lo que quizás sigue rondando en el fondo de cada una de esas botellas.
Trabajo en una de las plantas más grandes de Coca-Cola en la región. Llevo ya varios años en el turno nocturno, y hasta hace poco, todo había sido bastante normal. Las máquinas zumbando, el constante flujo de cajas en las cintas transportadoras, y el olor azucarado que se filtra en cada rincón. Pero algo cambió en los últimos meses. Algo en ese lugar se ha vuelto inquietante. Todo comenzó cuando nos ordenaron limpiar el viejo depósito de almacenamiento. Era un almacén olvidado en la planta, un lugar que no se usaba desde los años 90, cuando las operaciones se expandieron y se construyó un nuevo ala. Era un sitio que nadie en su sano juicio quería visitar. Estaba oscuro, sucio y olía a humedad. Pero las órdenes eran claras. Debíamos despejarlo para hacer espacio a nuevos equipos. El primer día que entramos allí, el aire se sentía denso, como si estuviera atrapado por décadas. Mi compañero, Luis, y yo éramos los únicos encargados del trabajo. Mientras movíamos cajas llenas de papeles viejos y equipos oxidados, algo llamó mi atención. En una de las esquinas más alejadas, había una puerta metálica que parecía diferente al resto. Estaba cubierta de candados y, por alguna razón, eso me hizo sentir incómodo. Luis, siendo el tipo curioso que es, dijo que deberíamos ver qué había detrás. Quizás haya algo valioso. Bromeó. Yo no quería abrirla. Algo en mis entrañas me decía que no debíamos. Pero claro, él ya había empezado a forzar los candados. La puerta finalmente cedió con un chirrido aterrador, y lo que vimos detrás no tenía ningún sentido. Había una sala pequeña, casi como una cámara, pero en lugar de cajas o equipos, había estantes con botellas antiguas de Coca-Cola. Pero no eran cualquier tipo de botella. Eran más grandes, hechas de un vidrio tan oscuro que casi no podías ver a través de ellas. No tenían etiquetas, solo un grabado en la parte frontal con un símbolo que no reconocí. Luis, emocionado, tomó una de las botellas y la sostuvo a la luz. «Debe ser alguna edición especial que se perdió en el tiempo», dijo casi riendo. Pero en cuanto tocó el vidrio, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Algo estaba mal, muy mal. Entonces, lo escuché por primera vez, un leve susurro, apenas audible, como si viniera de algún lugar profundo y oscuro. Luis no lo oyó, o al menos no reaccionó. Pero yo sabía que eso no era un sonido normal. Le dije que dejara la botella, que no la tocara más. Pero él, terco como siempre, la abrió. Apenas lo hizo, un olor nauseabundo llenó el aire. Era una mezcla de hierro oxidado, azufre y algo más, algo podrido. Luis tosió y se alejó, pero era demasiado tarde. En los días que siguieron, notamos que algo raro pasaba en la planta. Las luces del almacén parpadeaban constantemente, y había zonas que se sentían más frías de lo normal. Incluso algunos empleados reportaron haber visto sombras moverse entre las estanterías, aunque cuando iban a revisar, no encontraban nada. Luis, por su parte, no fue el mismo después de ese día. Comenzó a faltar al trabajo, y cuando lo veía, tenía un aspecto demacrado, con profundas ojeras y una expresión vacía. Decía que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos, veía figuras oscuras observándolo desde los rincones de su cuarto. Nadie le creyó, pero yo sabía que lo que habíamos hecho ese día había desatado algo. Una noche, durante uno de mis turnos, decidí regresar al depósito. Tenía que entender qué era lo que habíamos encontrado. Cuando llegué a la sala con las botellas, noté que una de ellas faltaba, la que Luis había tomado. El susurro estaba de vuelta, pero esta vez era más fuerte, más insistente. Se oía mi nombre, repetido una y otra vez. Regresa, regresa. Quería irme, quería correr, pero mis pies no me respondían. Sentía como si algo me empujara a entrar más profundo en esa sala. Entonces vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura, alta y delgada. Se movía entre las sombras, deslizándose sin hacer ruido. No era humana. Sus ojos, si se les podía llamar así, brillaban con un rojo tenue.
Grité y corrí tan rápido como pude, saliendo del depósito y jurando no volver jamás. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, cuando llegué a casa, vi algo que me dejó paralizado. Una de esas botellas oscuras estaba en mi sala, justo en la mesa del centro. La misma botella que había faltado en la planta. Desde entonces no he podido escapar. La sombra me sigue. Cada noche la veo más cerca y las voces se vuelven más fuertes. Luis desapareció hace 2 semanas. Nadie sabe dónde está. Y yo siento que pronto seré el siguiente. He intentado romper la botella, deshacerme de ella, pero siempre vuelve, intacta, en algún rincón de mi casa. No sé cuánto más podré resistir. Solo quiero que esto termine. Y si lees esto, si alguna vez te encuentras con una de esas botellas antiguas, te lo suplico, no la toques.